Bueno, se realiza el viaje a Sierra de la Ventana, al sur de Buenos Aires, y llegamos a... Era como algo programado, se decía, era un contacto programado. Bueno, pasamos por unos campos de noche y de repente, después de una meditación, mantralizar y todo eso, aparecen las naves, así, de lejos vienen y a la altura de nosotros se hace flash, las naves, eran varias, y uno como que dice, wow, parece mentira, pero nos cambia la visión. Ahí es como que te bautizan, ¿no? Es un bautismo realmente, porque ya nada es lo mismo. Quién sabe, hasta veces yo lo relaciono eso, es más como no sé si un viaje espiritual muy profundo, es muy interior, uno cambia, te cambia la vida, la visión, ya nada es lo mismo. Bueno, y después de producirse tipo 10 de la noche ahí en los campos, ¿no? Y de repente, cuando volvimos a tomar ¿cómo les llaman acá? Los van, la combi, ¿no? La combi. Entonces sucede que llegamos a la combi y el chofer estaba asustado. El chofer que nos esperaba estaba asustado. ¿Qué había experimentado él? ¿No? Al esperarnos había como un cuartito, ¿no? Porque como son campos donde hay vacas, esas cosas, y seguramente en ese cuartito guardan algo para los ganados, ¿no? Entonces él sintió que las puertas de ese cuartito, que en el medio del campo, y se abría y se cerraba, se abría y se cerraba, así. Y él estaba asustado de lo que estaba experimentando el chofer. Entonces, cuando nos acercamos y dice, no, esto me pasó, porque eso se abría y se cerraba. Y cuando nos acercamos a ver esa puerta, estaba con candado. Estaba con candado la puerta, pero para él se abría y se cerraba. Al mismo chofer le tocó experimentar eso. Sí. Bueno, al día siguiente estamos en medio de un bosque y estábamos ahí también meditando y empieza a llover. Ahí, empieza a llover. Bueno, sigamos. Y una persona decide, bueno, voy al baño. Sale y dice, pero allá no llueve. Llovía solamente para el grupo. Solo para el grupo llovía. Entonces, o sea, son esas experiencias que a uno le va marcando, ¿no? Va marcando, realmente. Sí, eso fue... Esa fue la primera. La primera experiencia, sí. Y después otra en Talampaya. Habíamos pasado por Ers, la ciudad de Ers, por Capilla del Monte primero. Sí, algo como que es y no es, pero en Talampaya igualito son contacto programado. Entonces, igualito sucede, aparece la luz y tal. Y después nos repartimos dentro de lo que es la parte de vegetaciones y cada uno caminaba por donde podía. Cada uno, ¿no? Camine, aparecemos por diferentes lugares, cada uno con otra experiencia. Y en una de esas yo sentía que me levantaba los brazos, así, me levantaba los brazos, así. Yo me dejaba llevar, estoy meditando. Bueno, estoy meditando. Y me llevaba los brazos así, me movía. Esa experiencia. Después, al día siguiente, bueno, estábamos todos sentados y otra vez
la meditación y de repente en ese lugar empiezo que me hacía las cosquillas, y me daba una risa. Todos meditando y yo me reía porque acá me hacía cosquillas, mi amor. Y yo, empecé a reírme. Y Sol, la esposa de Ricardo, era como que no le agradó, te digo, pero es lo que yo sentí, me hacían cosquillas. Es más, cuando yo me reía, la persona del lado mío también quería reírse, pero se contenía. Pero esa fue otra experiencia. O sea, ¿por qué? No sé. Pero tenía esa sensación de reírme. Que mucho no agradó, creo, a Ricardo, porque los distraje, pero sí me hacían reír. Ahora digo yo, no sé, me protegí, no me protegí, quiénes fueron, no sé. De ahí no volví más a ese lugar por las dudas. Claro, o sea, y para una amiga, sí, a ella le gustaba ese lugar, pero a mí ya no me gustó. O sea, cada uno tiene su zona, ¿no? Sí, así. Y bueno, y después en capilla, lugares así también, pero después, bueno, ya mi esposo empezó a enfermar, ya no pude salir más, suspendí los viajes. Me quedé ahí. ¿Compartían lo que tú le contabas con lo que te sucedía? Sí. Y bueno, después cada uno experimenta diferentes cosas. Sí. Era gustoso del tema también que frecuentabas en este ambiente. Era gustoso de estos temas también él. Sí, eso es lo hermoso que puede ser. Sí. Por lo tanto había comprensión y bueno, claro. Eso es lo sí. esencial. Y ahí justamente cuando estaba en cierre de la ventana, que era la primer salida, él empieza a hablar de Vlado. Ricardo empieza a hablar de Vlado. Y yo digo, pero es mi papá, me acuerdo. Entonces después levanto la mano y le digo, él trabajó con mi papá. Y bueno, fue algo más suelto después. Sí. Pero, o sea, los contactos mayormente se daban a la noche. Más que de día, entonces. De día, exactamente. Solamente de día cuando nos llovía para nosotros. Pero mayormente los contactos a la noche. 7 de la noche. Sí. Porque había que hacer esos viajes por los campos. Sí. La verdad. Así que eso ya es como decir, papá, quiero saber más. O sea, ahí fue que conociste Ricardo González y mencionó a Vlado, y tú te acuerdas que Vlado era amigo, asoció todo. O sea, sí. En sí había una conexión, todo lo que estaba suscitándose ya. Sí. Exacto. Sí. Nada es casualidad, todo es causalidad. Y da la casualidad que yo vivo a 4 cuadras del obelisco. Del obelisco, centro. Bueno, 4º piso. ¿Y quién vivió en planta baja? Planta baja, como decir acá, 1er piso, ¿no? Los padres de Sol, la esposa de Ricardo. Nada es casualidad, todo es causalidad. Cuando uno ya va entrando en el tema, como que eso como Todo se va concatenando. engranando, ¿sabes? Claro. Todas las piezas de rompecabezas se van uniendo. Te va uniendo a la gente que tú tienes que llegar. Y una cosa también es que tú siempre dices, me hubiera gustado preguntarle a mi papá. Sí. Pero como dice Pilarcita, en realidad nada es casualidad, todo es causalidad. Y otra cosa es que cada cosa tiene su momento. Seguro, eso fue en el momento que tú tenías que tener las conexiones, empezar a saber más y todo eso. Por otro lado, para llegar a lo principal. Así es. Sí. Y sí, dicho sea de paso, Lita Guevara era
es periodista y bueno, trabajó en Buenos Aires, se jubiló y ahora se fue a vivir a Córdoba. Entonces con ella empecé yo como a ser colaboradora, organizaba los talleres para Ricardo González. Él estaba soltero, Ricardo González. Entonces es ahí donde se programa el primer viaje de salida de Ricardo. Se hace el primer viaje ahí, que lo organizó Lita. Después apoyábamos con Liliana. Y bueno, entonces hubo un momento que la mamá de Sol va al taller, ¿no? Y le comenta a Lita que la hija estaba en España porque se habían separado los padres de Sol, ¿no? Vendieron el departamento de planta baja, el papá se va a vivir a España y bueno, la señora se queda en otro barrio. Entonces la mamá dice, mi hija está en España y la está pasando mal. Y Lita dice, pero en España está Ricardo González, le dice a la mamá. A ver, dame su teléfono, los contacta. Dice, a ver, que vaya a verlo Ricardo a Sol. Ahí se conocen en España. ¿Qué? No se conocen en Argentina. No, en España. En ¿Qué es? España. Porque ella la estaba pasando mal. Bueno, se fue a vivir con el padre, no, a visitar al padre. Ya tenía otra pareja. Y bueno, pero es ahí donde va Ricardo. Y la conoce, la ayuda. Después ella empezó a asistir a los talleres. Y al tiempo me invitó a la boda. Curiosos. Fue así. Como dicen, no, nada es casualidad. Pero sí, exactamente. Y bueno, de ahí hacen los viajes al Altay, a Monte Yasta, todos esos lugares, ¿no? Entonces ya estábamos más contactados, porque en realidad yo no ejercí mi carrera, hice un curso de peluquería, después puse mi negocio, y ya Sol venía, entonces siempre la atendía yo y le hablaba. Teníamos tiempo para hablar. Es ahí donde yo le digo, ¿por qué no van a ver a mi papá? Le dije a ella. Y ella poco a poco, y así es como después Ricardo va a ver a mi papá. Sí. ¿Recuerdas qué año? No sé si era en el 2015, 13, 15, por ahí. Algo así. Sí. Algo así fue. Pero todo como se va tejiendo la situación y eso. Sí. Acá en Lima todavía no se pasa. ¿Experiencias acá en Lima? No. En Lima no. No tuve. No, en la sierra, sí, en Caraz. No sé, ese cerro que está frente a la casa, por ahí se presentan ellos. Sí. Ay, yo he visto. ¿Cuál cerro es, Julito? Disculpa la... Caraz. En Caraz. En Caraz es Sí, en la Caraz. que tienes contacto, se te presentan. Acá en la ciudad de Lima no. No. O sea, es en Caraz y ahorita tú estás radicando en Argentina, ¿es así? Sí. Y ahí sí tienes tus experiencias también respecto a ellos. Claro, ¿no? donde debuto. Donde debutas, exactamente. Ya. Para ti lo más grandioso, ¿cuál es lo que te gusta más? ¿Capilla del Monte, Erx o Talampaya mencionaste, ¿no? O Sí. sea, ¿cuál te asocia, te gusta más? ¿Qué lugar de estos te sientes más a gusto? Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana. ¿En qué parte de Argentina estaríamos hablando? Es como es una provincia de Buenos Aires, como que Ujú. uno se va para el sur. Ah, Sí, Sierra de la Ventana. Es un lugar mágico. En realidad, a mí me gustó esas experiencias. te identificas más ahí, o sea, te Claro. sueltas ahí como... Exactamente. Ok. Sí. Excelente. Sí. Y bueno, después Talampaya, algo, pero por esa mala experiencia, que no sé qué fuerza, qué energía hubo,
pero de ahí ya, como hay lugares donde ya es un manoseo realmente, ¿no? Que pierde esas Exacto. cosas. Sí. Y ahí en Talampaya hay un disco solar. Es perfecto, adelante. Sí, ahí hay unas pirámides, debajo de esa pirámide hay un disco solar en Talampaya. ¿Es algo que otros han visto, que tú has visto? ¿Es algo que cuentan los pobladores? ¿Cómo? No, se vive, porque incluso hasta cuando se camina como que la tierra se hunde. Excelente, eso Hay se- que caminar con cuidado. físicamente Sí, se hunde. se hunde. Ah, Sí, excelente. ahí en Talampaya, por donde está el disco solar. Ajá. Sí, sí, porque hay 12 discos solares, ¿no? Ahí está. Permíteme el micro porque si no estoy saliendo fuera del aire. Ahí sí se me viene porque más a mí yo he escuchado bastante hablar es de Ars, bueno, ¿no? Los discos solar. Los discos solares, ¿cuántos son en total, Flor, según tu percepción y conocimiento que hay a nivel del mundo? Me hablas de los discos solares, ¿es así? Sí, mayormente se dan en Latinoamérica. Hay en El Salvador, en Uruguay, en La Aurora, Ujú. exactamente en La Aurora, en Chile, y Argentina tiene dos, Dos discos. sí, dos discos. Uno que es en Talampaya, ahorita me dices, Sí, ¿no? sí. Ujú, sí me sonaba ese nombre por eso. Sí, sí. Y ahora estoy un poco desubicada, pero son 12 que está en toda la parte de Latinoamérica. Están distribuidos, Sí, exacto. como en Shasta también hay un disco solar. Sí. Hay ahorita me hace recordar, hay una música entonces eso está relacionado, el disco solar son 13 lugares, incluido Monte Shasta, son 13 lugares Ujú. del disco solar que esta música justamente es De sol. de sol. Ay, exactamente está relacionado. Sí, sí, sí. Todo sí. hay un porqué entonces. Hay una canción con los nombres de los 13 los- lugares. Sí, 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 sí. Y todos los viajes íbamos aprendiendo, Manabi, Suscombaro, Exacto. Guané, todo eso. ¿Nos puedes Los contar un nombres. pequeño extracto? ¿Qué se siente al estar en donde está el disco solar? O sea, ¿qué energía, qué sentís vos al estar en esos lugares, en ese momento? O sea, ¿qué sensación se siente? ¿Qué emoción se vive como ser humano? ¿Nos querés compartir? No sé si me Es comprendes. mágico. La energía es muy, se siente una fluidez, el contacto, el hecho de estar en el lugar, es una energía que te ayuda a liberar, ¿no? Y es como un trabajo que uno hace, recibís eso. Ahora yo no sé si en todos se da lo mismo o es que uno trata de, ¿no? Porque como todos tenemos diferente estado evolutivo, también no podemos experimentar todos lo mismo. Eso según el estado evolutivo de la persona. A veces. Ya es 26 de enero. ¿Cómo? Ya es 26 de enero. Ya son las 12. 12 y 4. 26 de enero. ¿Alguna pregunta de ustedes, chicos? ¿Eduardo? No, estoy ya conforme. No, alguna preguntita, no sé. Tu papá hace pequeño trabajó en Huallanca y si conoció algunas personas de Quitaraxa o algunas personas más que trabajaron en Huallanca, porque creo que Vlado no era la única persona tocando estos temas de los ovnis. Creo que hay más personas que Se han en Huallanca, ¿no? contactado. Sí. Sí. ¿Sabes Y algo de tal es así, Antonio Pérez, un tío mío que trabajaba en la Bocatoma, donde recorre el río Santa, antes de llegar a el recorrido, ¿no? Entonces hay un lugar donde se toma el agua
ese lugar se llama Boca Toma. Entonces, en ese lugar, de esa zona, trabajaba y como que vivía mi tío Antonio Pérez. Y bueno, desapareció. Desapareció del trabajo ahí. ¿Qué pasó? ¿Un accidente? ¿De un Desapareció, momento a otro? claro, porque él hablaba de los temas. Sí, ahí en la Boca Toma. ¿Y en la empresa lo estuvo buscando a él? Sí, a ver, yo no sé si fue en aquello o después, porque la familia lo buscaba. La familia lo buscaba, sí, y mi papá también. Sí, él no apareció más. Pero la Boca Toma era un lugar estratégico, sí. O sea, él desapareció en un momento laboral, trabajando. ¿Así es? Me parece que no. Después. Como que también hay mucha gente de Huaylas, la mayor parte de la gente de Huaylas que trabajó en la central hidroeléctrica han tenido... ¿Desapariciones? No. Han visto naves, ¿no? Mismo la ciudad de Huaylas se ve ahí y al frente de esa ciudad está el nevado, el Champará. Y esa es la ruta de los apunianos, por el Champará. Entonces cuando Vlado subía a la parte de Quitaraxa, que se aproximaba al Champará, entonces era toda esa parte bastante conocida. De repente no tenemos que ir hasta Quitaraxa. Vamos por el Champará. Antes, cuando nosotros estudiábamos en Huallanca la primaria, nos llevaban de paseo al río Quitaraxa. Íbamos de paseo al río Quitaraxa, que está en el camino a la central hidroeléctrica. Entonces, no había no había impedimento, era libre caminar por ahí. Yo también, por ejemplo, le llevaba la comida a mi papá adentro de la casa de fuerza. O sea, ese camino lo hacía siempre, llevaba la comida, entraba, salía. Un par de kilómetros, un kilómetro. 100 metros, un poquito, era así la distancia de la puerta de entrada hacia el túnel, donde está más o menos, donde está la sala de máquinas. Entonces yo me acuerdo, entraba, mi papá estaba trabajando, entonces yo le dejaba la comida en el cuartito de él. Así entraba, dejaba, salía y era un recorrido. Era normal caminar por esos lados, o sea, y como digo, de la escuela también nos llevaban de paseo al río Quitaraxa, porque era lindo, entonces hacíamos eso. Entonces, esta es la central, el río Quitaraxa, y nosotros recreábamos toda esa zona del río Quitaraxa. Entonces, el río Quitaraxa justamente aparece, que es como que el Champará es un nevado, entonces es parte de esa agua. Entonces, y algunos ríos, bueno, hay algunos afluentes. Entonces, había gente, la señora que lavaba la ropa en casa, ella vivía en Quitaraxa, pero Quitaraxa de la parte de Huallanca, porque hay un Quitaraxa que se da más para el lado como que se va para Yuramarca. Entonces, Quitaraxa en sí, nosotros lo conocíamos a Quitaraxa que estaba más pegado para Huallanca. Entonces, había mucha gente de Quitaraxa que venía a Huallanca a trabajar, gente que no tenía mucho recurso económico y vivían por ahí justamente hablando, ¿no? Esas casitas de piedra que tenían los techos de junco, la gente vivía así, realmente. Entonces, ese es el lado la que más conocí yo. O sea, no era el Quitaraxa que se da la vuelta por Yuramarca,
sino esa era la subida hacia a la parte alta, porque mucha gente venía de ese lado. Entonces, lamentablemente, después aparece el terrorismo, entonces la central contrata a la Guardia Republicana y ya empiezan a cuidar la central hidroeléctrica. Entonces cierran los pasos, ya no se podía ir más para ese lado porque estaba la Guardia Republicana en ese lado de Quitaraxa, lugar estratégico. Usted cuenta lo que es aparte, lo que pasa es que arriba donde dice por Yuranmarca, Sí, ese es el ingreso para Quitaraxa, claro, para el para el poblado. para el pueblo. Sí, Y del mismo pueblo baja el mismo río porque está al costado claro, y usted está en la parte baja, donde llega Huallanca. a Huallanca. Ustedes les permitían ingresar solamente en la parte de abajo, Sí, ¿no? Así es, ¿no? sí. Y la gente de Quitaraxa venía de la parte alta, por Huallanca, no por Yuranmarca. No, sí, porque yo me enteré que, no me acuerdo, pero sí se camina horas desde Quitaraxa hasta Huallanca. Claro, sí. Sí, bueno, me contaban pobladores que sí caminaban, Sí, pero no me acuerdo cuántas horas. era muy entraban. frecuente ese camino. Y bueno, como estaba comentando, por ejemplo, ¿no? Adentro, en la sala de máquinas, a un costado, porque hay túneles más, entonces hay un ascensor que llega al pique. Yo me equivoqué el otro día, pero hablando así, estaba hablando anoche con la familia, no, sí, era el ascensor más grande del Perú, de 500 metros de altura. Ese ascensor que llegaba al pique, que está en la parte alta de la central. Es ahí donde entra la caída del agua y baja para la turbina de esa altura y movía las turbinas, ¿no? Así. Bueno, ese ascensor lo usaba Vlado. Se le hacía más fácil la caminata. Claro, subía de frente a la cima y caminaba. Los 500 metros, Claro. subía con el ascensor, después agarraba. Ese era el recorrido de él. Facilitó la vida. ¿Usted conoce Quitaraxa? Sí, ¿El pueblo? no, Ah, no, el pueblo no conozco. La zona del río, la parte que comienza por el lado del Champará. Julio, ¿cómo se llama? Del pueblo de Quitaraxa, arriba hay una laguna. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero es esa la del Champará. Ese es Champará, ¿no? Champará, sí, del mismo Quitaraxa del pueblo, ahí se ve el nevado. Ese es el Champará. Es tan imponente que hasta de Huayla se ve como que está cerquita. Pero ese es el Champará. Porque yo no me acordaba. cuando- Que él llegaba hasta ahí. Yo estuve trabajando ahí, en Quitaraxa, en el mismo Sí. pueblo. Sí, Y yo me he quedado como año y medio trabajando ahí. Y yo me acuerdo que lo que pasa es que no me acordaba mucho el nombre, porque me decían que arriba de Quitaraxa, caminando como 2 horas nomás, había una laguna, pero no me acordaba el nombre. Y que era una laguna muy hermosa y venían turistas de muchos lados, ¿no? De Europa, venían muchos turistas. Y ellos acampaban primero en Quitaraxa, descansaban y después al día siguiente se trasladaban, pues, ¿no? Iban a Champará. sí. Sí, no sabía el nombre. Es mágico el Champará. Es mágico, es imponente. Y bueno, de ahí salían las naves del Champará. ¿Usted ha visto, y cómo sabe usted que salen naves de Champará? De la población. Por la población de Quitaraxa. Sí, sí. Y nunca, estando usted en Huallanca, no conoció a alguien de Quitaraxa.
Sí, Sí, sí conocieron. sí. Y ellos le hablaban La sobre misma todo- señora que nos lavaba la ropa era de Quitaraxa. Y no le hablaban sobre estos temas que Quitaraxa, Río, el Pero pueblo. para ellos era normal ver a los papaches. Eran los papaches. Papaches le llamaban ellos. Ellos le llamaban a los papaches. apurianos. Claro, a los apurianos. Eran los papaches. Era común, normal convivir con ellos. Hasta ahora. Como en las partes, algunas partes de los Andes peruanos, por ejemplo, yo me contacté con gente de Puno, para ellos es normal eso. Están, dice, van a pastear las ovejas, entonces encuentran un lugar que está destapado. Ellos lo tapan, al día siguiente está destapado. Creo que ellos se presentan más con tipos de personas así, ¿no? Gente humilde, gente que no son muy citadinas, ¿no? Que conserva. Que conserva la naturaleza, ¿cómo se llama? La flora y fauna. Y bueno, porque mayormente la gente en la sierra es así, pues, ¿no? Le gusta convivir con la naturaleza, vivir con los animales, la flora y la fauna y no contaminar el planeta prácticamente, porque es una vida muy... Aparte de eso, no distinta, tienen ¿no? perturbaciones mentales, son gente sana, ¿no? Inocente. Que viven del aire, no sé, y de su trabajo, pero ese es el modo de vida. Sin hablar muy pronto, en la parte de Guaylas, yo conocí cómo convivía la gente del trueque. Entonces, como le contaba a Julio, yo vi, entonces mataban, por ejemplo, un chanchito, y compartían a los vecinos. El primer día hacen el chicharrón, va quedando la manteca para la familia, y después comparten las otras partes hasta que se quedan con la cecina, el chicharrón, un alimento que le queda, pero comparten. Entonces, por ejemplo, en esta quincena le toca a una familia y la otra quincena hace la otra familia, mata un chancho y hace lo mismo, comparte. Entonces cada uno se va abasteciendo de la proteína y la grasa para cocinar. Y del cultivo, que el trigo, las habas principalmente que se dan en esos lugares, ¿no? Entonces, alguien que siembra trigo comparte con el que sembró habas. Entonces, así no andaba, no funcionaba la moneda. No funcionaba la moneda. Yo me acuerdo que cuando estuve en Quitaraxa, yo era así muy